Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde y hemos estado en lo que queda del día durante esta semana en el ejercicio de realizar una síntesis de lo que ha ocurrido durante el año, de proyectar el 2017. Ya nos acompañó a comienzos de semana un ministro de la Corte Suprema, el presidente de la Cámara de Diputados, ayer también con un analista internacional, pero a esta hora, Paula Bravo, queremos revisar también lo que ha ocurrido, lo que podría ocurrir en materia económica. Es economista, académico, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, exministro también del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Está con nosotros Felipe Morandé. ¿Cómo está, Felipe? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar acá. Buenas tardes. Felipe, le propongo partir por lo más general para ir cayendo ya en los temas más particulares que han pasado este 2016 y quería preguntarle así abiertamente cuáles a su juicio han sido los temas que marcaron este año en materia económica. Yo diría que es un año en general en el mundo de una cierta ralentización económica en términos de crecimiento, un año donde siguió un poco la tendencia que venía el año pasado en términos de que son los países desarrollados los que llevan el carro, básicamente Estados Unidos, y donde los países emergentes, donde está Chile y también está China, han demostrado un crecimiento bastante más reducido en relación a lo que fue la historia en los 5 años anteriores. Esto es un fenómeno, como digo, que se viene manifestando ya desde hace un año o dos y durante 2016 se prolongó. Hay otros hitos que han ocurrido durante el año que marcan pauta para lo que podría ser 2017. Ese panorama global explica este bajo crecimiento que ha sido, sin duda, uno de los debates de este 2016. El panorama global tiene una incidencia importante en lo que pasa en Chile, sin duda, porque Chile es una economía muy inserta en lo que es la economía mundial. Por tanto, cualquier cosa que pase en la economía mundial nos afecta. En el caso más concreto de nuestro país, lo que ha pasado con China en particular y con esta ralentización del crecimiento mundial ha tenido un efecto en el precio del cobre, que ya lo sabemos muy bien, y eso tiene como consecuencia, entre otras cosas, una baja en la inversión interna, porque la inversión minera es muy importante, y una menor recaudación fiscal, que tiene hoy día a las cuentas públicas bastante estresadas, como todos sabemos. Pero no es el único factor, ciertamente. Hay otras cosas que se han compuesto, que se han agregado encima de este panorama internacional para que el resultado en Chile haya sido bastante mediocre. Felipe Morandé, pero cuando uno también habla de economistas este 2016, lo hemos comentado varias veces aquí en Cooperativa, cuando uno abre las páginas de los diarios, se encuentra también con algunos economistas, empresarios desfilando por tribunales, vinculados a estafas piramidales, algunos fugados del país por allí. ¿Cuánto ha marcado también a la economía estos casos de escándalo más público? Ya vamos a volver al tema macroeconómico y a todo el análisis nacional e internacional, pero esto también ha sido un tema que terminó con el caso de la muñeca inflable en la cena de la Sexma, de alguna forma, ¿o no? No sé si están tan vinculados. Yo creo que los casos que tú mencionas, o indirectamente, ¿no es cierto?, como el de Garay, como el de Chang, son casos que son muy espectaculares desde el punto de vista de la opinión pública y que ciertamente revelan un problema, probablemente algo de regulación que falla, pero también revelan cosas más menores, digamos, en el sentido de que son personas con nombre y apellido que hacen algún tipo de estafa, que tienen alguna consecuencia para muchas personas, pero que no, creo yo, tiene algún tipo de efecto global. Es decir, pero no habla ahí también, la economía como un todo. No habla ahí también de, como ya esbozaba, de falta de regulación. ¿No habla allí también de un tema que va minando de alguna forma las confianzas? Sí, yo diría que podría ser una especie de guinda de torta, pero no es necesariamente una cosa demasiado contundente en sí misma. Yo creo que hay problemas más serios, ¿no es cierto? Todo el cuestionamiento que ha habido a instituciones de larga data y poderosa, ¿no es cierto?, como podría ser, por ejemplo, la justicia en Chile, o el propio comportamiento del empresariado en su totalidad, o de algunos casos en particular, por ejemplo, de colusión. Eso sí tiene un efecto en la confianza que probablemente sea mayor. Confianza también ha sido una de las palabras que ha estado sobre la mesa este 2016 y aparejada con ello, me atrevo a decir, reformas, porque muchos han atribuido a las reformas de este gobierno el desempeño de nuestra economía este año. Desde el punto de vista técnico, con otras políticas públicas, si no hubieran estado estas reformas, ¿Chile habría crecido más? Sin duda que sí. La historia revela que, por un lado, es un hecho que cuando el precio del cobre está bajo, la economía chilena crece menos. Que es un factor ajeno. Claro, pero por otro lado también revela que Chile es capaz de crecer a lo menos a la tasa que crece el mundo en su totalidad. Pero y ¿qué eso reforma es lo que no minó hemos el observado crecimiento en Chile? ¿Qué reforma que planteó el gobierno de Bachelet
ha minado el crecimiento? Yo creo que más que, bueno, uno puede hablar de muchas reformas específicas, pero más que nada yo creo que la caída en la confianza, tanto del sector empresarial como los consumidores que hemos observado durante estos 3 años, tiene que ver con la creación de un clima de negocio, que es un concepto un poco etéreo tal vez, una especie de ¿cómo diríamos?, el aire que se respira no favorece a lo que podríamos llamar realizar inversiones, llevar a cabo proyectos de inversión. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque hay amenazas a los negocios. Hay amenazas desde el punto de vista tributario, que ya se han materializado por lo demás. Hay amenazas desde el punto de vista de que crece el costo de la mano de obra con la reforma laboral. Hay una amenaza de un cambio de las reglas del juego más profundo con lo que se ha planteado en materia constitucional. Ahora, esto no es que uno puede estar a favor o en contra de estas reformas y de las políticas de Bachelet. Claramente hay mucha gente que no lo está, pero uno podría incluso estar a favor, pero a la vez es necesario que reconozcamos que tienen un efecto negativo sobre la inversión, que ha sido la variable más floja en estos 3 años. Ahora, a propósito de confianza, y no quería salir de ahí, porque usted lo mencionó, la confianza de los empresarios en el gobierno, la confianza de los empresarios en la inversión, y ahí voy a ocupar un chilenismo, porque hay quienes dicen que tienen tejado de vidrio. El empresariado en Chile tiene tejado de vidrio cuando se habla de confianza y cuando hasta hace muy poco conocimos otra arista de la colusión del papel tisú, que es la colusión de los pañales. Estuvo la colusión de las farmacias, estuvo la colusión de los pollos. Entonces, ¿desde qué escenario habla el empresariado en Chile de confianza? Lo que estoy diciendo yo es una cuestión que tiene que ver con lo que podríamos llamar un cálculo económico. Es decir, tú, yo, Mauricio, nos ponemos aquí a analizar un proyecto de inversión para el futuro y tenemos que considerar cosas como obvias, ¿verdad? El costo del financiamiento, que hoy día es muy bajo, y los flujos futuros de ingresos y de gastos, ¿verdad? En esos flujos futuros de ingresos y de gastos hay que considerar, por ejemplo, si va a haber demanda o no va a haber demanda por lo que yo produzco. Eso tiene que ver con las condiciones de la economía en su totalidad y otras cosas. Hay que analizar cuáles son la trayectoria de los gastos futuros. Y si el costo laboral, por ejemplo, está subiendo mucho, entonces mi proyecto va a ser menos atractivo. Si me suben los impuestos, voy a tener menos utilidades. Entonces también mi proyecto se hace menos atractivo. Entonces son cosas que, más allá de cualquier diferenciación ética o ideológica, es un hecho de la causa que hay que reconocer. Eso no significa que haya que bajar los impuestos o que haya que, no sé, cambiar la reforma laboral para otro lado para que se restablezca la confianza necesariamente. Pero sí, yo creo más bien hay que crear un clima de negocios que sea más amistoso con el inversionista privado, si es que uno quiere que la inversión se recupere, que es la variable que ha estado deprimida estos tiempos. Pero ¿cuánto realmente pegó? Porque ya este es el primer año de aplicación de la reforma tributaria, por ejemplo, de toda la discusión laboral, de todo lo que podría venir en materia previsional. Sí. ¿Cuánto afecta en definitiva eso al potencial de crecimiento que tiene el país? Bueno, sin duda que lo afecta. Por de pronto, si la inversión cae, por ejemplo, como ha pasado el 2014, el 2015 y el 2016, 3 años consecutivos, lo que se acumula de capital en la economía es poquito o nada, ¿verdad? Al revés, se está disminuyendo el stock de capital. Y por tanto la capacidad de crecer más en el futuro también se ve afectada. ¿Pero es posible establecer causa-efecto respecto de esta serie de modificaciones, de todas estas políticas públicas, respecto de lo que está pasando en la economía, que es otra de las discusiones abiertas? Si esto es realmente solo efecto interno o también podría tener relación con lo que está pasando a nivel global. Sin duda que tiene mucha vinculación con lo que está pasando en el mundo, porque lo que está pasando, por ejemplo, con el precio del cobre ha deprimido la inversión en minería, que era la inversión más grande que había en Chile. O sea, de todas maneras hay un efecto ahí. Pero encima de esto se suman, ¿no es cierto?, estos otros factores. La caída en la confianza, que es lo que a su vez desestimula la inversión, tiene múltiples factores, ¿no es cierto? Pero dentro de ellos está, como señalo, este clima de negocio que se ha enrarecido en estos 3 años. Ahora, con una inversión que a su juicio no despega, no se recupera, con un crecimiento más bajo de lo esperado, cuando uno habla de las personas, uno de los temas centrales es el empleo, ¿no? Y el desempleo, han dicho las autoridades, se ha mantenido relativamente a raya. En términos de proyección, ¿se puede hablar de cifras de desempleo? ¿Podría pasar el 7%, por ejemplo, el 8%? No lo sé, pero el desempleo, el comportamiento del desempleo este 2016 y cómo lo miramos para el próximo año. Bueno, el desempleo en promedio hoy día debe ser del orden de 1 punto porcentual superior al que había a fines del 2013, ¿no? Eso es un hecho. Lo segundo es que se ha creado bastante menos empleo en estos años de lo que se creó en los 4 años previos.
Lo tercero es que dentro de esta, como consecuencia de esta menor generación de empleo, ha habido menos puestos de trabajo disponibles para las mujeres, que eran las que en forma muy masiva se incorporaron a la fuerza de trabajo desde el año 2000 en adelante. Eso ciertamente ha tenido un efecto. Ahora, en la medida que hay menos empleos disponibles, la gente que podría entrar a la fuerza de trabajo dice, no, mejor me espero. Y por eso, en cierta forma, aun cuando se crea menos empleo, la tasa de desempleo no sube tanto, porque a su vez la gente que busca empleo no aumenta tanto. No sé si es fácil de entender, pero un poco la idea es esa. La tasa de desempleo ha subido más o menos un punto, podría subir todavía otro poco, pero claramente está esto acotado por el comportamiento de lo que hace la gente en términos de si quiero estar disponible para trabajar o no. Felipe Morandé, en lo que viene el próximo año, es un año de campañas, es un año de campañas parlamentarias, es un año ciertamente, y lo hemos estado viviendo, de campaña presidencial, que cada 4 años genera también cierta incertidumbre en los actores económicos, en aquellos que van a invertir, aquellos que están invirtiendo. Tal como estaba la discusión al día de hoy, tal como están plantados ya algunos actores, aunque algunos estén todavía de manera preliminar, ¿cómo es posible visorar el 2017? ¿Con más optimismo que este año? ¿Con más pesimismo que el 2016? Bueno, hay bases objetivas para estar un poco más optimista, en el sentido que si se mantuviera el precio del cobre en el nivel que tiene hoy día, de orden de $2.50 la libra, tendríamos un efecto sin duda importante sobre la producción de cobre, que este año ha caído sistemáticamente, y podría, digo en condicional, empezar a reanimar algunos proyectos de inversión en el área minera que han sido postergados ya por 3 años. Eso sin duda es positivo. Eso como factor externo, pero yo me refería más bien a la discusión que se va a generar en un año electoral, para quien también fue parte de un gobierno. Bueno, en ese sentido yo diría que hay una particularidad en esta elección del próximo año, que no probablemente veíamos, y no hemos visto en muchos años en Chile, y es que después del gobierno Bachelet, creo yo, se ha roto una especie de confianza que había previa entre, vamos a llamar, el sector privado empresarial y la centroizquierda. Porque hasta antes de Bachelet, hasta el primer gobierno de Bachelet, había esta sensación de que la centroizquierda podría tener una retórica progresista, podría ser una retórica con cierta amenaza al sector privado, pero en la práctica, en los hechos, los gobiernos eran bastante moderados en la dimensión económica. Los empresarios aman a Ricardo Lagos. Incluso yo me acuerdo 2013, para la campaña presidencial, yo ahí participaba en uno de los comandos, cuando uno hacía ver que el programa de Michelle Bachelet era bastante pasado para la punta en materia de reforma y que podía tener un efecto importante sobre la economía, los empresarios no pescaban mucho. Decían, no, sí, es un discurso, claro, para ganar la elección, pero una vez que asuma la presidencia va a ser de nuevo como fue la primera vez, va a ser como es la concertación. Pero eso se quebró. Hoy día hay bastante menos confianza en lo que pueda salir de un gobierno de centro izquierda. Claro, hay matices, no es lo mismo Lagos que Guillé, no es lo mismo Insulza que, no sé, cualquier otro que pudiera aparecer por ahí. Pero hay esta mayor desconfianza, por usar un término que ya hemos estado usando, respecto a lo que pudiera ser un gobierno de centro izquierda en el futuro. Existe el temor, digamos, de que se prolongue un poco lo que ha pasado en estos años y por tanto de que ahí pudiéramos tener un efecto negativo. Por otro lado, también es posible que esto no pase, que la candidatura de centro izquierda, que en definitiva progrese para competir con la de centro derecha, tenga un discurso más moderado que lo que partió este gobierno, y eso pudiera ser un factor positivo. Pero como digo, está bastante abierto eso hoy día en términos de expectativa. Felipe, una última al menos de mi parte tiene que ver con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que asume en un momento complejo el gobierno de la presidenta Bachelet, asume el liderazgo del equipo económico. ¿Cuál es su evaluación de ese desempeño? Bueno, yo tengo gran admiración por Rodrigo Valdés. Creo que ha sido, sumando y restando, un buen ministro de Hacienda, bien ortodoxo en materia fiscal, que es un poco lo que se necesitaba en un momento en que se amenazaba con que las cuentas públicas se desbandaran. Ha sido la persona correcta en el momento justo para esos efectos. Ciertamente uno habría deseado que hubiese tenido una postura un poco más dura en materia de la reforma laboral para que no quedara como quedó. Pero claro, él llegó un poco tarde a esa discusión, hay que tomar eso también en cuenta. Pero sí, en general mi evaluación es más positiva. ¿Y respecto al Banco Central?
sobre el cual inéditamente también en este último periodo ha habido algunas críticas abiertas, incluso de la banca. Vimos por allí un informe, ¿no?, de uno de los bancos privados respecto del exceso de autocomplacencia de las autoridades del Central. No, yo discrepo. Yo creo que el Banco Central en general ha sido bien gestionado ya por 15, 20 años sin interrupción, independientemente de quién haya estado a la cabeza. Hace lo que puede hacer. Lo que no podemos nosotros pensar es que el Banco Central tiene una capacidad enorme por afectar la situación económica. Tiene cierta influencia, pero no es tan gravitante como cosas como las que hemos discutido en este programa, como la confianza, como, en fin, el ambiente de negocios, lo que pasa con el precio del cobre. Esas son verdaderamente las cosas que importan. Y lo digo no porque siempre sea así, sino que la coyuntura actual es un poco así, porque llevamos ya muchos años con un costo financiero, un costo del crédito muy bajito, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer el Banco Central para que la tasa de interés a la que se endeudan las personas y las empresas sea más baja de lo que hoy día? Muy poco, ¿no? Entonces, ponerle el peso de lo que está pasando hoy día al Banco Central me parece desproporcionado. Economista académico, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, lo decíamos en su presentación, es Felipe Morandé, exministro también del gobierno de Sebastián Piñera, con nosotros en este penúltimo día de la semana. Se nos termina el año y hacemos el balance de la economía este 2016. Felipe, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Encantado. Gracias, muy buenas tardes. Nosotros vamos a una brevísima pausa. En un instante estamos de regreso en lo que queda del día.